Escucharte. Lunes y jueves en La Nata Sin Filtro. El espacio de Mamán Fine Art. Patricia, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Jorge? Hoy estamos con un fotógrafo, Sebastián Pastorino, que este año ha recibido el premio del Salón de Artes Visuales, el Gran Premio de Honor, que se ha transformado en Premio Adquisición. Y Esteban es un artista ya con una larga trayectoria, que ha hecho residencias. Busquen, los que están escuchando, busquen Esteban Pastorino en Google Imágenes, a ver qué sale, a ver si, me imagino que encontramos obras tuyas ahí. Sí, que han hecho residencias, en España, en Finlandia, en Austria, ha vivido en España, es un artista viajero. Así que su obra también está en museos internacionales, como en el Museo del Barrio de New York, en el Museo de Japón, el de Museo de Arte Fotográfico, y también en nuestros museos, en el Mamba y en el Malva también se puede ver obra de Esteban. Y actualmente tiene una muestra en el Centro Cultural Recoleta, que se llama Imágenes Expandidas, donde el protagonista principal es el paisaje rural, el paisaje urbano, el espacio urbano, pero de una manera muy particular porque él realiza fotografías panorámicas y vistas aéreas, donde juega con la percepción del espectador. Estas obras, las panorámicas sobre todo, son muy interesantes porque son obras que tienen una extensión. Por eso él aparece en el Guinness como que hizo el negativo más largo, ¿no?, del mundo. Y también con las vistas aéreas, él realiza vistas como si un ojo de pájaro viera estos paisajes. Una subjetiva de pájaro. Sí, exactamente. Y lo extraño es que uno lo que ve son casas miniatura, parece una maqueta, pero en realidad cuando lo ve en detalle es un espacio real, entonces hay una ambigüedad allí. La muestra se desarrolla en 3 salas, donde también hay fotografía tridimensional. Y Esteban también es ingeniero mecánico, así que para realizar todas estas grandes obras y muy interesantes, él construye sus propias cámaras fotográficas. Así que le damos un poco el lugar a él para que nos explique un poco explicarnos cómo realizás estas vistas aéreas, que es alucinante cómo lo haces. Bueno, gracias por la invitación para estar acá. Antes que nada, una salvedad, no soy ingeniero mecánico, estudié ingeniería, para no seguir la línea de ingenieros que no son ingenieros. ¿Estudiaste? Sí, estudié ingeniería, pero sí hago mis propias cámaras. Bueno, con respecto a lo que preguntabas de cómo hago las fotos aéreas, originalmente siempre dije, voy a usar un helicóptero, imposible económicamente. Entonces empecé a estudiar, vi en un fotógrafo del siglo XIX, Arthur Watut, que ya había hecho en ese entonces fotos aéreas con un barrilete. Y me pareció una idea realmente genial. Y cuando empecé a estudiar un poco más el tema, encontré que es una forma muy fiable, económica y relativamente confiable para hacer una fotos aéreas. Hoy por hoy la elección sería un dron, ¿no? Pero esto lo había arrancado en el 2001, que en ese entonces... ¿Y en el barrilete? ¿Hacés con un barrilete al día de hoy? Sí, hoy por hoy no estoy siguiendo ya con esa serie. Pero después, las últimas fueron, algunas estábamos buscando vistas más alejadas, si se quiere, y... No, ya fotografiadas de aviones, de avionetas o de ultralivianos. También, soy piloto, entonces aprovecho a juntar el vicio con el trabajo. Pero distintos métodos. En realidad no fue una decisión, dogmática, si voy a usar un barrilete por usar un barrilete, sino para responder a la necesidad de tener este punto de vista de pájaro, si se quería. ¿Y tiene estabilidad el barrilete? Sí. En realidad la cámara no se agarra del barrilete, se agarra un poco más abajo en el hilo del barrilete y es relativamente estable. Lleva una especie de suspensión ahí. También un invento del siglo XIX. Y sí, funciona bastante bien. Sí, se utilizó. ¿Y por qué tomas aéreas en aquel momento? En realidad yo estaba trabajando con esta cuestión de la percepción y de la doble forma de mirar una imagen con un efecto que maqueta que decía Patricia, y me interesaba
esta perspectiva que uno tendría, por ejemplo, cuando ve una maqueta de un tren, que uno no la ve como si fuera una personita dentro de la maqueta, sino con cierta distancia. Desde un avión sería muy alto, entonces había que buscar esta como vista de pájaro. Y en algunas zonas de la ciudad uno no puede ni ir con un helicóptero tan bajo, o directamente no se puede acceder. Entonces, bueno, lo de elevar una cámara a ese punto era posible con esa forma, como digo, hoy por hoy sería un dron, ¿no? Pero me interesaba esta cuestión de vista desde, no digo completamente cenital o cámara completamente supina, pero sí hacia abajo de una cierta cercanía también. ¿Tenés Perdón, una obviedad, pero ¿tenés un monitor para sacar? No, eso iba. Pensaste que era también 2001, o sea, la tecnología no tiene control para de cámara saber inalámbrica, esto no, cuando arranqué no existía. Era subir la cámara de película en una cámara de placas, con un control remoto disparaba, bajar, volver a cambiar la placa, o sea, una toma por vez. Era un trabajito. Hoy por hoy parece impensado y antidiluviano, pero nos da cuenta también de cómo evoluciona la tecnología fotográfica. Estos son 16 años. Claro, ¿no? claro. La serie panorámica, hay una página que es estebanpastorinodias.com, que estoy mirando yo, que está muy espectacular el trabajo que tenés ahí. Hay una serie que se llama Pueblos Rurales. Sí, esos fueron las primeras panorámicas, si se quiere. ¿Esa la hiciste en Oliden, el pueblo ese? No hay una. Bueno, cerca, está en Bartolomé y en General Mansilla, sí. Mirá vos. Sí, porque hay una otra panadería área de la esquina de Oliden, que es un pueblito muy chiquito de la zona de Bransen, que tiene una panadería que es igual que la que tenés acá en la foto, por eso te pregunto. Sí, bueno, tengo una área de Oliden hecha con ultraliviano, no es esa que quizás estás viendo, pero también ahí exploraba un poco lo que es la similitud de los pueblos de la Pampa. Podría ser la de cualquier pueblo. Sí, en realidad es algo, si se quiere, medio como genérico, ¿no? No me interesaba tampoco dar el dato, sino más bien representar esta particularidad del paisaje urbano o rural pampeano. Esos paisajes que son enormes, casi que te envuelven, me hacen acordar a los panoramas viejos que se hacían en Italia. ¿Dioramas decís vos? Sí, no. Que uno se metía adentro y de repente veía la caída del Imperio Romano y ponían rocas y cosas en el medio para ambientar, y al mismo tiempo era un pintor perfecto de lo más hiperrealista que te envolvía con la historia. Y acá estás como envuelto también, una vez que te metes en ese panorama tan largo, es un poco evoca ese viejo panorama italiano, ¿no? Sí, bueno, tiene un poco. Yo, la verdad, con lo que mencionás, tuve la oportunidad de ver el panorama Mesdag en La Haya, que también es una escena de la playa de La Haya representada con 120 metros de... lo interesante de esto es que, si bien también en mi fotografía trabajo este concepto de la imagen de 360 grados, o sea, el paisaje circundante, yo lo trato de exponer de una forma que uno lo pueda ver en forma completa, o sea, digamos, está estirado, se ve recto, digamos, ¿no? Curiosamente a mí me pareció, o sea, estos panoramas que mencionás te permitían, si se quiere, reconstruir una percepción de la realidad, pero no había forma de ver el espacio circundante, o sea, los 360 grados al mismo tiempo. Uno tenía que decir para qué lado miraba. Yo en la fotografía justamente trato de construir eso y desplegar como si fuera un planiferio el espacio circundante para poder verlo en su totalidad. Las máquinas que vos te hacías, en realidad son adaptaciones de máquinas existentes que vos las ponías en una disposición especial. No, yo por lo general armo casi toda la cámara, o sea, parto del lente, que es algo que ópticamente es muy difícil de realizar, y armo todo el cuerpo de la cámara. ¿Y qué particularidades tenían esas cámaras a diferencia de las comunes? De las comunes es que mueven la película en su interior y normalmente trabajan con el obturador abierto. Para compararlos a lo que sería este efecto en la imagen, una cámara fotografía objetos que están, o objetos, personas, lo que fuera, que están en distintos puntos del espacio, en un mismo periodo de tiempo. Sí. Esta mesa usted está más adelante y yo estoy más atrás. Bueno, estamos todos en distintos puntos del espacio. Estas cámaras fotografían una franja vertical, las panorámicas, muy finita, y básicamente fotografían lo que estuvo en el mismo espacio en distintos periodos de tiempo. O sea, lo que ve uno como el eje horizontal de la fotografía no es realmente una representación del espacio, sino una representación del tiempo. O sea, ahí se invierte. El espacio está dado por el paso del tiempo. Es la gran diferencia a la hora de acercarse o leer o interpretar este tipo de imágenes.
Entiendo. Y en la muestra, perdón, en la muestra hay una instalación de una maratón que es impresionante. ¿Cuántos metros tiene eso? Y hablando del movimiento y del tiempo, ¿no? Sí, esa foto fue en la maratón de Nueva York del 2011. Son 305 metros lineales de imagen. O sea, es una fotografía hecha en una película de cine. Yo estuve ahí, a ver si aparezco. Bueno, buscate por ahí. No, hay personas que se ven con mucho detalle. Pero bueno, pensá que hay que encontrarse entre los 30.000. Pelado, busqué el pelado. De hecho, te pregunto vuelvo al puntito anterior porque me quedó una duda con el obturador abierto. Yo me paro delante de un edificio donde está pasando un montón de gente y la dejo abierto el obturador y me saca la foto sin la gente. ¿verdad? A ver, en una cámara normal las cosas que estarían quietas saldrían quietas, que es una cámara de un trípode con obturador abierto, el edificio queda quieto y la gente que pasa queda movida. En este caso, como la película se mueve, se invierte esa relación de movimiento. El edificio queda como una franja, como si hubiera pasado, la clásica es la foto del Fórmula 1 que está con el fondo barrido. Los corredores o la gente que pasa, los coches, todo el tránsito urbano, en este caso, en estas imágenes, están detenidas. O sea, se invierte esa relación, lo que decía, de movimientos. Es decir, porque la película acompaña el movimiento de la persona. Claro, sí, está pensado, por ejemplo, en el caso de la maratón, fueron 2 horas de exposición y yo traté de compensarlo a la velocidad promedio del corredor promedio, para que salga, asegurarme que alguno vaya a ser nítido. Va como dejando, permite entrar la luz, sí, se mueve, en un lapso de tiempo determinado. Sí, se mueve en forma continua, no es como una cámara de cine que salta un fotograma, hace que una película de cine son como fotos instantáneas, una al lado de otra. Esto es una sola toma, que es como un barrido, es como más si fuera como una especie de escaneo, cuando el sensor va moviéndose en forma continua. Entiendo. Trabaja más, de hecho se llama en inglés scanning cámaras escáner, ¿no? Y hacen un barrido a lo largo de la película. Y logra precisión en la imagen de lo que se está moviendo. Cuando coinciden la proyección, digamos, de la imagen y sobre la película a la misma velocidad, sí, es prácticamente. Pero en el caso de la maratón que decías recién, que eran más de 300 metros, sí, se mueve la película y se mueve el lente también, digamos. No, la cámara está fija apuntando siempre, digamos, perpendicular al mismo. Y tiene una apertura que logra. No, se va corriendo la película. Se va corriendo, y tiene pasando cosas. Pero el lente, digamos, esos 305 metros, ¿el lente los abarca? No, 305 metros del largo de la película. Del largo de película. En realidad no hay una distancia representada. Ah, ok, es un tiempo representado. Ahí se representan 2 horas, no se representa ninguna distancia. La película va pasando y lo que va del otro lado, la velocidad de la película sale en foco. No, entendí todo el concepto, lo pensé que era de 305 metros, era lo que había captado de carrera, no de película. En realidad, la película que vos ves en la muestra son 305 metros de largo, si la tiraras, y representan 2 horas, no representan ningún espacio, digamos. Son 2 horas de carrera. Ese es el cambio conceptual que hay que tenerlo en mente a la hora de ver esa imagen. La mayoría de las imágenes que veo tuyas, no sé si habrás hecho otras en otro momento, son o edificios o paisajes. No fotografías personas. No, fotografía o personas, pero no con el concepto del retrato, si se quiere. Es decir, uno puede decir, la fotografía de la maratón son únicamente personas. No, claro. Para mí es parte del paisaje urbano, es un hecho que hace a la ciudad, ¿no? El tránsito, puede haber personas que son perfectamente distinguibles, pero para mí es un elemento que conforma al paisaje urbano. Sí. ¿Y por qué? Porque como fotógrafo, que básicamente lo que uno representa del espacio, y como habitante de una ciudad que está inmerso en el espacio urbano, siempre me interesó este tipo de relación de cómo la fotografía lo representa. Y qué otra forma uno se puede acercarse al entendimiento de lo que es el tránsito, el movimiento, todo lo que estamos viviendo cotidianamente, que no somos quizás conscientemente no tenemos muy en mente, ¿no? Acá tenés otra serie que está buenísima, que vuelvo a insistir que la gente entre en esta página estebanpastorinodiaz.com porque hay unas cosas que son espectaculares. Acá tenés una serie que la gente sale como inclinada.
sobre todo donde vos pones el foco, la gente que está diseminada no, pero la gente donde vos estás poniendo el foco sale como inclinada. ¿Cómo logras ese efecto como si el resto del cuerpo estuviera adelantado? Bueno, esa es otra técnica también de fotografía de barrido. Ahí hay una especie de ranura, una tapa que tiene como una ranura que es horizontal, que sube, va de abajo para arriba, digamos. Entonces, la fotografía también se va construyendo en una forma secuencial. Lo que pasó abajo, en la parte de abajo de la fotografía, pasó antes que lo de arriba. Si la persona está quieta, igual que los edificios, los árboles, queda quieta. Si va caminando, a medida, dependiendo para qué lado camine. Como un dibujito animado, digamos. Sí, como se la va lógica inclinando para el, animado. claro, se va inclinando para el lado que camina, y cuanto más rápido camina, más se inclina. Pero es también por una construcción no secuencial de lo que es la imagen. Cuando decidís hacer imágenes aéreas, Sí. ¿ya tenés pensado qué querés? ¿Vas a buscar esa foto o probás mucho? ¿Es No, más experimental? Es bastante de descubrimiento, sobre todo cuando empecé con lo del barrilete. Yo tenía, digamos, elegía ciertos lugares, por ejemplo, no sé, la maltería de Hudson, ciertos lugares suburbanos, pero lo curioso es que no tenía la imagen yo pensemos 2001, ¿no? No había Google Earth, no había acceso a fotografía satelital tan fácil como hoy. Era subir la cámara, fotografiar y decir, mirá, la maltería de Hudson se ve así. Para mí era un lugar que siempre pasé cuando era chico por delante y digo, ¿qué habrá detrás del paredón ese? O sea, veías los edificios altos, pero no conocía lo que había adentro. Entonces, para mí era descubrir realmente a través de la fotografía. Hoy por hoy lo estás viendo en una cámara en tiempo real del dron, pero digamos, no sabía muy bien lo que tenía la idea de qué espacio fotografiar, pero no tenía idea del cuadro ni nada, era muy azaroso. ¿Cuánto tiempo podías pasar haciendo esas imágenes en un día? Por ejemplo, no sé si tiene que ver la luz y demás, pero... No, por lo general hacía 2 por día, 2 o 3, pensá que era remontar el barrilete, enganchar la cámara, subir la cámara, hacer una toma, pero bajar. eso son 4 horas, 3 horas. Por ahí me llevaba media hora eso, pero estaba ya después cansado y no gastaba mucha película. Iba al laboratorio, revelaba, a ver qué salió mal, no salió también me pasaba que encuadraba cualquier cosa, apuntaba mal la cámara en tierra, salía cualquier cosa, o sea, fotos que no servían técnicamente. Saqué un baldío, por ejemplo, en algunas de esas. Entonces era revelar, volver, corregir en función de la foto revelada, un proceso que hoy por hoy con la fotografía digital no se haría, ¿no? Claro. Y parece un poco completamente impráctico si se quiere, pero bueno, esto es lo que hablo, que refleja también los cambios tecnológicos que hubo en la representación de la imagen y en la fotografía, en el video, en todo, ¿no? Que no somos realmente conscientes que en 15 años cambió tan radicalmente. Una cosa. ¿Y hay alguna diferencia? Por ejemplo, si vos tuvieras la oportunidad de hacer ahora así tan casera o artesanalmente como hacías esa imagen, ¿la harías o ya con la tecnología no tiene ningún sentido? No, hoy usaría un dron, o sea, como te digo, no era una cuestión de voy a utilizar un método del siglo XIX por una determinada razón. Era porque a mí me daba la mejor resolución para ese caso. Yo quería hacer copias muy grandes, que en ese entonces no había una cámara digital con resolución suficiente para hacer copias, impresiones muy grandes. A mí me interesaba la cuestión de la definición del paisaje, por esta cuestión de que de lejos parece una maqueta y cuando te acercaste notás que hay detalles que serían imposibles de reproducir en una maqueta. Muy grandes. Muy grandes, no excesivamente grandes. Ponele 1,20 m por 1,5 m. Okay. Suficientemente grandes como para ver ese grado de detalle que te da cuenta de que no es una maqueta. Me interesaba esta doble lectura. Desde lejos la copia dice, sí es una maqueta, te acercás a 10 centímetros de la copia y ves el pastito, la personita y dices, bueno, esto obviamente es el mundo real, ¿no? Sin embargo, de lejos lo estoy viendo como una maqueta. Ahí, digamos, trabajo sobre lo que son códigos de representación de la fotografía. Decís, bueno, uno lee eso como una maqueta porque está acostumbrado a ver fotos de maquetas que son así, pero no porque realmente tenga que ser de esa forma. En la sala hay unas, en la muestra son 3 salas, hay una sala dedicada a la fotografía tridimensional. ¿Cuándo empezaste con la fotografía tridimensional? Eso en realidad siempre desde que empecé prácticamente a hacer seriamente fotografía, hace ya, no sé, 20 años ya hacía esa foto. Técnicamente es una fotografía estereoscópica, que también la estereoscopía fue el principio sobre el cual trabaja descubierto antes que se inventara la fotografía, o sea, es muy viejo. Sin embargo, siempre me interesó porque como fotógrafo que representa el espacio y existiendo la posibilidad de
recrear la percepción de profundidad, de espacio, a través de la fotografía, que hoy por hoy prácticamente tampoco se utiliza. Bueno, en el cine 3D está más masificado, pero sin embargo no es algo que una fotografía, al menos artística, se explore demasiado. Y a mí me pareció algo sumamente llamativo siempre, porque dije, bueno, estamos representando el espacio tridimensional y tomamos o asumimos que la representación va a ser en un papel bidimensional o en un soporte bidimensional. Para mí es como preguntarse, tenemos la posibilidad de hacer una foto color y sin embargo seguimos haciendo blanco y negro. Así, bueno, ¿cómo uno se priva del color? Para mí es cómo uno se va a privar de la reproducción de la reproducción del espacio, de la profundidad. Entonces, eso es algo que siempre trabajé. Ahora por ahí es más evidente la muestra. ¿Estás en el Centro Recoleta? En el Centro Cultural Recoleta es a las 3, 4 y 5. Esto es Junín 1930 hasta el 10 de septiembre. Exactamente. De martes a viernes, de 1:30 a 10 de la noche. Sábado, domingos y feriados, de 11:30 a 10. Una cosita, vamos a estar dando una charla con Julio Fuchs, que es el curador de la muestra, el día 30 a las 17. El 30 ahora. El 30 de julio, sí. Gracias, viejo, por haber estado acá. Gracias, Patricia. Nos vemos, Jorge. Escucharte. El espacio de Mamán Fine Art para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas.